Tal mis hermanos? Buen día. Pues estamos dándole seguimiento a esta semana 10 de tiempo ordinario que iniciamos el día de ayer y hoy lunes 7 de junio del año 2021. Continuamos durante 2 semanas, vamos a estar leyendo en la primera lectura la segunda carta de San Pablo a los Corintios, que como les digo ayer la empezamos y hoy realmente empezamos al capítulo 1, versículos del 1 al 7. O sea, realmente hoy vemos el inicio de esta carta a los Corintios. Es una comunidad que Pablo quería mucho, como a todas, ¿verdad? Pero esta formó una comunidad cristiana muy firme, pero que también tuvo sus problemas y sus dudas, como lo vamos a ver durante el transcurso de estas 2 semanas. En el Evangelio veremos a Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. En esta primera lectura, la segunda carta a los Corintios, Pablo la empieza pues como inicia él sus cartas, con un saludo a la gente y con unos deseos muy hermosos y siempre dándole gloria a Dios. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Fíjense cómo hay tres principales enseñanzas que yo quisiera recalcarles en esta primera lectura. La primera, que Dios es la fuente de toda fortaleza, la fuente de energía. Pablo reconoce a Dios como la fuente de su energía, la fuente de la paz, la fuente del consuelo, la fuente de la misericordia. La fuente de todo lo que nos mueve a hacer las cosas buenas en el mundo es Dios. Nosotros mismos no podemos atribuirnos, dice San Pablo, no podemos atribuirnos a nuestras propias fuerzas o méritos donde no lo hay, porque realmente todo viene de la fortaleza que Dios nos da. Dice, esa es la primera. Dios es la fuente de energía, fuente de consuelo, fuente de misericordia y fuente de la paz. La segunda es precisamente el consuelo. Si ustedes leen lo que les he dicho otras veces, buscar una palabra que se repita mucho en la lectura, porque ahí nos quiere decir algo el Señor. Hoy 8 veces habla del consuelo o del confort o de la esperanza que Dios nos da a nosotros. Dice, Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. O sea, la segunda enseñanza es que también la fuente del consuelo es Dios, pero que Dios nos da ese consuelo a nosotros para que nosotros a la vez consolemos a los demás. O sea, nosotros no podemos pasar, después de recibir ese consuelo del Señor, no podemos pasar de largo donde hay una persona que está sufriendo. Nosotros no tenemos los dones que Jesús tenía como Dios para poder resucitar. Jesús ve pasar a una viuda pobre que va sufriendo porque va a enterrar a su único hijo y Jesús lo resucita. Pero nosotros sí podemos llevar palabras de consuelo cuando veamos a alguien que está sufriendo, cuando veamos a alguien que está pasando por momentos difíciles. Nuestra presencia, una mirada, un abrazo, una palabra. Y a veces decimos: es que yo no sé hablar bonito. No necesitas saber hablar bonito. Habla de Dios. Dios va a poner palabras en tu boca. Pero simplemente tu presencia junto al que sufre, tu mirada, tu abrazo, eso ya es transmitir eso que recibiste de Dios y llevarlo a los demás. Y el tercer punto dice: porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. O sea, la tercera enseñanza de aquí es tener paciencia en la tribulación, tener paciencia en el sufrimiento. Eso es algo pasajero. No hay mal que dure 100 años, dice un dicho por ahí. Y cuando habla de soportar con paciencia los sufrimientos, no significa de una manera pasiva. A veces creemos que soportar pues es aguantar y ni modo. Tengo que soportar esta bronca. No es una manera pasiva. El ejemplo que les pongo es cuando ustedes están construyendo su casa, cuando van a hacer un cuarto, una residencia, tienen que poner columnas en lugares estratégicos para que soporte el peso de la placa que va a tener encima esas paredes. A eso se refiere soportar, es poder resistir el peso de la tribulación
podemos resistirlo, podemos soportarlo porque tenemos esas columnas del amor, del consuelo, de la paz de Cristo. Sin eso, la edificación se viene abajo. Además, los sufrimientos, como les digo, son parte de la vida, pero no son lo que debe de marcar. Jesús, Dios lo que quiere es para nosotros es la felicidad. Por eso en el Evangelio, Mateo nos narra el pasaje de las bienaventuranzas, lo conocido como el Sermón de la Montaña. Así como Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley y decírselas a su pueblo, así Jesús sube hoy al monte para darles esa nueva carta magna que son las bienaventuranzas, que es la nuevo lineamiento, el nuevo estilo de vida que Cristo marca para nosotros. Se dice que uno de los deseos más fervientes del ser humano es el deseo de alcanzar la felicidad. Pero aquí el problema es dónde busca el ser humano la felicidad. Porque en el Sermón de la Montaña, que bueno, dicho sea de paso, Lucas nos narra que Jesús sube al monte a orar, que pasa toda la noche orando, que elige a los apóstoles y que luego baja y en la parte baja de la montaña, en la llanura, se encuentra con una multitud de gente y ahí es donde empieza a hablarle de estas bienaventuranzas. Pero independientemente si es arriba de la montaña, como dice Mateo, o abajo de la montaña, como dice Lucas, lo importante es el contenido del mensaje. Dios quiere que seas feliz, Dios quiere tu felicidad, pero cuidado porque es una felicidad, la fuente es diferente de la que el mundo te la da. El mundo te dice que la felicidad está en en el placer, en la riqueza, en el goce, en la fama. El proyecto de Dios para ti es que seas feliz, pero el proyecto del mundo para ti es que seas feliz a través de cosas mundanas, a través de cosas materiales. La propuesta de Dios es diferente. Aquí Jesús nos dice y les llama dichosos a los pobres, a los que lloran, a los que sufren, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los que trabajan por la paz. O sea, no llama bienaventurados a los que tienen dinero, a los que tienen grandes posesiones. Por eso ayer San Pablo nos decía, nosotros ponemos la mirada en lo que no se ve, porque lo que no se ve es lo duradero. Lo material, que es lo que se ve, eso se acaba. Entonces, eso es lo que nosotros hoy nos dice Jesús. Ahí es donde está la felicidad. Si tú le regalas a un carro a tu hijo, pues no necesitas hacer nada más que sacarlo para que lo vea estacionado en la banqueta. Pero si tú le vas a dar amor a tu hijo no lo va a ver en la banqueta, no lo va a ver en la ropa. Tu hijo necesita las palabras donde le digas que lo amas, necesita el abrazo que le das, necesita esa mirada de consuelo cuando sufre, necesita ese diálogo esa convivencia con él, todo eso que es lo que va a mantenerte vivo y que es lo que realmente nos hace felices, porque nosotros recordamos a nuestros seres queridos por esos momentos tan hermosos que vivimos juntos y no por los regalos que nos haya dado. Entonces, ese es el proyecto de Dios, mi hermano. El proyecto de Dios es que seas feliz, pero el proyecto de Dios es que seas feliz a su lado, porque el que sufre, el que llora, no son felices porque lloran o porque sufren o porque son pobres, sino precisamente porque en esa condición es donde más buscamos la presencia de Dios. Una persona que vive en la riqueza, que vive en el lujo, que vive en el placer, en la fama, muchas veces se olvida y se aleja de Dios. Y es increíble, mi hermano, si tú te fijas en las estadísticas de los suicidios, el alto número de suicidios que encuentras entre personas de mucha fama, entre personas del medio artístico, del deporte, de la riqueza, porque ellos son más susceptibles, tienen menos tolerancia al sufrimiento y al dolor. Una persona que cuando sufre se acerca a Dios se fortalece. Por eso Pablo decía, en la debilidad está mi fortaleza. Cuando soy débil, soy fuerte porque es Dios quien está conmigo. Entonces, ojalá que este proyecto de Dios se haga una realidad en tu vida, que tú seas feliz, que ayudes a los demás a ser felices, que si tú recibes consuelo de Dios, repartas ese consuelo en la gente que lo necesita. Sobre todo, acuérdate de tu familia, tu esposa, tus hijos. Ellos deben de ser con esa felicidad que tú logres en ellos, tú eres feliz. Porque no me lo vas a dejar, no me vas a dejar mentir, tú como padre o como madre, ver felices a tus hijos. Es una alegría para tu corazón. Entonces, busca la felicidad haciendo felices a los demás y la vas a encontrar porque eso viene de Dios.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te invito a que compartas este video si te gustó. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no te suscribes. Ya somos 75. Gracias a todos los que ya pertenecen a esta gran familia de Dios. Y ayúdame a evangelizar compartiendo con los demás. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. Aquí te voy a anotar ahí la dirección por si no has tenido contacto con las páginas que tengo, donde publico cosas diferentes aparte de estos videos. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien, que tengas un día lleno del amor de Dios.